Hay algo que nadie te ha contado. No es tu deseo, no es tu fe, ni siquiera tus acciones. Lo que activa la respuesta del universo es el estado interno desde el cual emites tu señal. Y si esa señal está contaminada por ruido, miedo, urgencia, el universo no te responde. No porque no te escuche, sino porque no puede escucharte. El universo no reacciona al volumen, sino a la coherencia. Y el mayor amplificador energético no es el grito, es el silencio. No un silencio cualquiera. Hablo de ese silencio sagrado. Ese momento en el que dejas de repetir, de planificar, de pedir. Y simplemente entras en conexión profunda contigo. Es ahí donde el campo cuántico empieza a ordenarse. Es ahí donde las respuestas llegan sin necesidad de ser buscadas. Y es ahí donde tus deseos empiezan a tomar forma real. Jacobo Greenberg lo dijo claramente. El silencio interno no es ausencia de pensamiento, es presencia de conciencia. Pero vivimos rodeados de ruido, notificaciones, dudas, consejos ajenos, creencias heredadas. Y nos hemos olvidado de cómo se siente el silencio verdadero. Ese silencio donde se te eriza la piel, donde no hay pensamientos, pero sí certeza, donde no hay movimiento, pero todo empieza a ordenarse. Y justo ahí, el universo empieza a hablar. Pero para escucharlo, debes hacer algo que pocos se atreven a hacer. Entrar en ti mismo y callar. Cuando callas por dentro, no te vacías, te limpias. Es como si quitaras las interferencias de una emisora mal sintonizada. Las voces que no son tuyas. Las urgencias heredadas. Los deberías que te enseñaron desde pequeño. Todo eso bloquea la señal. Y entonces ocurre lo mágico. En el momento en que no estás intentando ser nadie, ni lograr nada, ni controlar nada, empiezas a recordar quién eres. No eres tu ansiedad, no eres tus pensamientos repetidos, no eres tu necesidad de tener resultados ya. Eres algo mucho más vasto. Eres un canal, una chispa de esa inteligencia invisible que te rodea. Y cuando entras en ese estado, cuando entras en silencio de verdad, ocurre lo que Greenberg llamaba la reconexión con la matriz original. No hay que forzarlo. No se trata de meditar 3 horas, ni de recitar mantras perfectos. Solo siéntate, respira, observa y no hagas nada más. Haz eso durante 9 minutos. Solo 9. Sin teléfono, sin música, sin intención. Y verás lo que ocurre. Tu mente empezará a resistirse. Te dirá, esto no sirve de nada. Pero si aguantas esa barrera, lo que viene después es el umbral. Un punto de conciencia donde ya no piensas en manifestar. Simplemente sientes que todo está bien. Y ahí es cuando el universo te empieza a dar. Porque dejaste de pedir desde la carencia. Y empezaste a vibrar desde la totalidad. En el silencio, ya no necesitas convencer al universo. Ya no le hablas. Te conviertes en vibración. Y eso, aunque suene poético, es ciencia pura. Greenberg decía que el campo de realidad no responde a ideas aisladas, sino formas de energía estructurada. Es decir, lo que sientes sostenidamente, eso se convierte en tu realidad. En silencio no repites, yo quiero abundancia. Te alineas con la sensación de que ya está aquí. No dices quiero amor. Te conviertes en amor en ese instante. Y sin darte cuenta, estás emitiendo la forma energética exacta que atrae lo que deseas. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que las cosas más importantes que llegaron a tu vida, llegaron cuando ya habías soltado? Cuando dejaste de buscar, cuando dejaste de pedir, cuando simplemente estabas en paz. Eso no fue casualidad. Eso fue el resultado de una vibración pura, sin ruido. Y esa vibración solo aparece en el silencio. Cuando ya no deseas desde el miedo. Cuando ya no haces desde el deber. Cuando simplemente eres. En ese punto, el universo ya no necesita entenderte. Porque tú y el universo son la misma cosa, resonan de la misma frecuencia. Y lo que deseas, ya no es un pedido, es una consecuencia. Haz esto. Siéntate cada mañana un instante, en silencio, y en lugar de repetir deseos,
Recuerda cómo te sentirías si ya todo estuviera en su sitio. No como un juego, como una verdad. Y observa, porque en ese estado, la realidad comienza a moldearse sola. Cuando llegas a ese punto donde ya no estás forzando, donde ya no haces preguntas, donde ya ni siquiera esperas una respuesta, ahí es donde todo empieza a moverse. Grinberg lo describía como una pausa cargada de potencial, un espacio donde el campo de la conciencia se organiza sin intervención racional. Y cuando eso ocurre, la realidad empieza a responder en formas que no puedes planear. ¿Te has fijado alguna vez? Cuando más sueltas, más fácil fluye. Cuando más te desapegas del resultado, más rápido llega. Ese es el misterio del vacío sagrado. No es hacer nada por desesperación. Es no hacer nada desde la plenitud, desde la confianza total de que todo ya se está ordenando aunque no lo veas aún. Pero este vacío asusta, porque estamos entrenados para actuar, perseguir, controlar. Y cuando no hacemos eso, la mente entra en pánico. Te dice, ¿y si no pasa nada? ¿Y si estás perdiendo el tiempo? ¿Y si no llega nunca? Pero justo ahí es donde tienes que quedarte, en esa frontera donde la mente quiere volver a lo conocido. Pero el alma ya sabe que lo real está ocurriendo dentro del misterio. En ese silencio pleno, sin urgencia, estás más conectado que nunca. Y esa conexión es magnética. Lo que es para ti, empieza a buscarte, a rodearte, a alinearse, y de pronto, un mensaje inesperado. Una persona que aparece, una idea que baja, un cambio sutil en tu cuerpo. No son casualidades, son respuestas, y nacen del vacío. Este es el mayor error, y la mayor revelación. Crees que tienes que hacer que todo ocurra, que depende de ti, de lo bien que visualices, de lo fuerte que desees, de lo constante que seas. Pero eso es solo una parte. La verdad profunda, la que Grinberg entendió tras años de estudio y experimentación, es que tú no eres el origen del poder. Eres su vehículo. No tienes que ser el creador. Solo el canal. El espacio limpio por donde lo divino se manifiesta. Y ese canal no se activa haciendo más. Se activa siendo menos. Menos mente. Menos control. Menos tensión. Y más presencia, apertura, silencio. El universo no necesita que lo guíes. Necesita que no lo estorbes. Y para eso, solo hay una puerta, el silencio. Cuando sueltas esa carga de tener que hacerlo todo tú, cuando dejas de pensar que manifestar es lograr, y simplemente te vuelves permeable, empiezan a llegar ideas, personas, oportunidades, mensajes, que no esperabas, que no podías planificar, pero que estaban destinados a ti. ¿Sabes por qué? Porque ya lo eras todo antes de pedir nada. Y el universo, cuando ve que te conviertes en canal, cuando ve que tu interior está en silencio, pero en ese silencio hay certeza, te responde, no como un premio, sino como una consecuencia. Haz esto, deja de intentar hacer que pase, y empieza a vivir como si ya estuviera ocurriendo. Sin miedo, sin urgencia, con el alma en paz. Si has llegado hasta aquí, ya lo sabes. No tienes que hacer más. No tienes que pedir más. No tienes que correr detrás de nada. Lo único que tienes que hacer es volver a ti. Volver a ese punto sagrado donde no necesitas probar nada. Donde no compites. Donde no te comparas. Donde simplemente existes en paz. Ese es el estado que más atrae. Ese es el estado que más manifiesta. Ese es el estado donde el universo te reconoce. Porque tú no eres tus miedos, ni tus bloqueos, ni tus pensamientos repetidos. Tú eres el puente entre la conciencia universal y esta experiencia humana. Y cuando te alineas en silencio, cuando callas el mundo para escucharte a ti, cuando respiras sin expectativas, todo empieza a responder. Ya no tienes que perseguir, porque lo que es para ti, te encontrará. Tal vez hoy no veas los resultados aún. Tal vez sientas que no pasa nada. Pero en ese silencio que practicas, se está gestando una nueva realidad. Y cuando llegue, no será milagro. Será consecuencia.
Así que hazlo. Haz esto en silencio. Hazlo sin pedir, sin suplicar, sin esperar nada. Hazlo con amor, con certeza, con calma, y verás cómo el universo te lo da todo.